Cuba Información. Se reunía la mesa de diálogo entre Cuba y Estados Unidos, esta vez en La Habana, y trataban el asunto de las compensaciones económicas. La gran prensa internacional subraya siempre la petición que hace Estados Unidos, detrás tiene muchas empresas que lo reclaman, la petición de que La Habana indemnice a empresarios norteamericanos por las nacionalizaciones de principios de la revolución. Pero Cuba sobre la mesa pone también las compensaciones económicas por tantísimos años de bloqueo económico, comercial y financiero a la isla. Estamos hablando de que hay 6.000 personas y empresas que reclaman desde Estados Unidos al gobierno de La Habana un valor total de 7.000 millones de dólares. Pero La Habana está reclamando, y así lo puso sobre el tapete ya años atrás, incluso en los propios juzgados, una suma de 121.000 millones de dólares a precios corrientes por los efectos del bloqueo económico, financiero y comercial. Por supuesto, no han llegado a ningún acuerdo, se han comprometido a reanudar en el futuro el diálogo y las negociaciones sobre este aspecto, pero es importante que llegue a la gran prensa que no solamente hay una reclamación desde Estados Unidos, sino que también hay una reclamación, y además que se multiplica por unas cuantas veces, por parte de Cuba. Lázaro. Bueno, aquí está una discusión importantísima, que esta discusión es esencial para llegar a una de las discusiones esenciales para llegar a la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Estados Unidos ha actuado como siempre, con esa arrogancia y esa prepotencia en los asuntos latinoamericanos y caribeños, y hay que recordar que desde el mismo triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, ellos se negaron cuando las nacionalizaciones necesarias que llevó a cabo la revolución, se indemnizaron muchas compañías, empresas, a los propietarios. Estados Unidos se negó. Aquí hay un dato donde habla que, por ejemplo, propietarios norteamericanos de tierra, entre ellos la United Fruit Company, negociaron durante casi un año la compensación por las nacionalizaciones del gobierno revolucionario, pero la negativa del gobierno norteamericano impidió concretar la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que a Estados Unidos no le interesó nunca ninguna compensación, ningún arreglo ni acuerdo con el gobierno revolucionario, porque la idea de ellos siempre fue la derrota de la revolución cubana en los primeros años. Incluso ellos crearon un gobierno que estaba en la Florida con las maletas preparadas para el supuesto triunfo de la invasión mercenaria de Playa Girón. Es decir, un gobierno en la Florida, fíjate qué democracia. Ese gobierno, si la invasión mercenaria hubiese tenido éxito o hubiesen podido controlar un pedazo de territorio cubano, ese gobierno inmediatamente iba a pedir la intervención de Estados Unidos y el gobierno que tenían preparado. Es una ensoñación, es un disparate, porque no contaron con la fuerza del pueblo bien preparada, bien organizada para enfrentar, como sucedió, y derrotar las pretensiones de Estados Unidos. Pues bueno, esto es algo que viene de lejos, y entonces ellos mismos han incentivado los reclamos de ciudadanos. Bueno, dicen son 6.000 ciudadanos norteamericanos que estas reclamaciones están certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamación en el Exterior, que depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y bueno, actúa como árbitro en litigio con gobiernos extranjeros. Pero bueno, la cuestión es que Estados Unidos tiene que hacer frente a las denuncias del pueblo cubano por daños humanos, daños económicos y daños humanos que significa
el bloqueo económico, financiero y comercial que está vigente todavía contra el pueblo de Cuba. Hay datos que son tremendos. Desde 1962 esta política criminal, por ejemplo, los daños ocasionados al pueblo cubano asciende a 833.700 millones de dólares, según el valor del oro. A precios corrientes suman 121.192 millones de dólares, que es lo que le está poniendo sobre la mesa el gobierno revolucionario en estas negociaciones de Estados Unidos. Este asunto de las compensaciones económicas entre Estados Unidos y Cuba, a mí me parece que se lo entiende mejor con algo que ha acontecido recientemente en Colombia, y es que encuentran los colombianos un barco español hundido lleno de oro. Los colombianos dicen, aleluya, mira lo que nos hemos encontrado. Y bueno, yo dije, a ver qué van a hacer los españoles, porque, coño, es un dinero es un oro que te habías robado, que estabas extrayendo de otro lugar. Soy sincero, no estoy al tanto de lo que ha pasado, pero un amigo me decía que parece que lo van a solicitar, que van a pedir que se devuelva ese barco que es de ellos. Esto me trae a la situación que hemos dicho muchas veces de que la historia siempre se cuenta desde el punto de vista del ganador. Y a veces el ganador o el que pide sus derechos está tan ciego que podría cometer como en este error, tras que ha sido una nación que expolió a un continente encima de eso, atreverte, yo no creo que realmente lo hagan a nivel diplomático, no sé, pero sería una sinvergüencería decir devuélvanme ese barco porque es mío con todo el oro que había robado hace 300, 400 o 500 años. Decía un amigo, igual le devuelven el barco. Pues algo parecido pasa con la situación de Cuba y Estados Unidos. O sea, ¿qué sinvergüencería se puede tener para que digan devuélvanos esta cantidad de bienes que expropió la Revolución Cubana, cuando después de 50 años de bloqueo, los males que ha hecho este bloqueo, los males que ha hecho el imperio a Cuba, pues obviamente exceden y con mucho esta cantidad? Y además de eso, que también yo creo que en estas cosas de las compensaciones no hay que caer solamente en el aspecto económico, sino también, por eso me gustaba tanto el ejemplo del buque español, en el aspecto ético. Desde el punto de vista ético, de moral, ¿cómo puedes tener? Y yo esto lo voy a empatar con otra cosa que estábamos hablando hace rato. Es la misma justificación que en su día la historia le exigirá al imperio norteamericano sobre lo que está haciendo, por ejemplo, ahora en Venezuela, forzando una guerra económica que se llama simple y directamente intervención en otro país. Es decir, los resultados de las elecciones en Venezuela han sido fruto de esa intervención directa. Yo quería traer esto porque hace rato no había mencionado lo que dice Atilio Borón, que si es que las elecciones no nos van a servir en Latinoamérica para conseguir nuestra independencia, habrá que buscar otras alternativas. Otras alternativas, a mí me huele a que, joder, habrá que pensar nuevamente en las armas. Creo que no se refiere a eso, ¿no? Creo que sí es importante porque bota también la pelota en el terreno de la izquierda. Desde la izquierda, esa izquierda hipercrítica, está demostrado en el caso de Venezuela y de Argentina una izquierda tonta porque no ha podido llegar al poder, ha permitido que llegue la derecha. Ahora, ¿qué va a hacer para en otros lugares, como ellos dicen, conseguir que se profundice la revolución, ¿no? O va a seguir haciéndole el juego tonto a la derecha. E inclusive, y por eso quiero empatarlo con esto, con el tema de Cuba, porque a mí me da mucha pena que mucha de esa izquierda súper crítica ahora también ha dejado de lado el reconocer lo que siempre fue Cuba, que fue ese faro que estuvo alimentando los anhelos de cambios, diciendo, claro, porque es que lo que pasa ahora en Cuba es muy complicado. Sí, señor, es muy complicado, pero desde la izquierda tenemos que reconocer que es muy complicado precisamente por el daño que ha hecho el imperio norteamericano con ese bloqueo, y que esa es parte de la compensación que tendrá que pagar algún día el imperio a la isla cubana, porque ¿qué sería Cuba sin ese bloqueo hoy en día? Esto no es que una reclamación así, esto está hecho ley, es una reclamación hecha ley, la ley 80 de la reafirmación de la dignidad y la soberanía cubana de 1996, fijó estas indemnizaciones que ahora se le pone en la mesa en estas conversaciones de Estados Unidos. Y en enero del 2000,
los tribunales cubanos establecieron el pago de estos 121.000 millones de dólares mediante la demanda del pueblo cubano contra el gobierno de Estados Unidos por daños económicos ocasionados durante más de medio siglo. Es decir, que es una ley y esa ley la defendemos todos los cubanos y el gobierno revolucionario, por supuesto, exigirá la misma, el cumplimiento de la misma y el pago de la misma a los Estados Unidos. Recordemos, como decía Lázaro antes, con la Ley de Reforma Agraria de 1959, en Cuba se expropian una serie de propiedades. Una de ellas, una de las grandes compañías expropiadas en el campo cubano fue la Unifruit Company, que intentó llegar a un acuerdo con el gobierno cubano que no pudo, precisamente porque el gobierno de Estados Unidos se lo impidió, porque el gobierno de Estados Unidos, presidido en aquel momento por Eisenhower, suspende la cuota azucarera a Cuba. Como respuesta a la suspensión de la cuota azucarera, que era un intento de estrangular la economía y la vida en Cuba, es decir, fue el primer paso duro ya del bloqueo económico, Cuba responde con una ley de confiscación o de nacionalización de empresas norteamericanas, ¿no? Nacionalización forzosa de empresas norteamericanas. Posteriormente, unos meses después, es cuando la Revolución aprueba una ley de nacionalización de otras empresas, hasta 382 empresas de otros países que sí llegan a acuerdos de compensación e indemnizaciones con el gobierno revolucionario. Pero Estados Unidos nunca quiso llegar a un acuerdo. Incluso, hay que decir, los ladrones de la dictadura de Batista, los que huyeron a Estados Unidos, se fueron con 1.300 millones del erario público, es decir, vaciaron las arcas de la República de Cuba, la dejaron absolutamente sin dinero, se lo llevaron en sus maletines y en otras maneras de hacer escapar el dinero a Estados Unidos, ¿no? Y de eso no dicen absolutamente nada. Bueno, sabemos que esto es un tema complejo, que no se va a llegar a un acuerdo indudablemente en poco tiempo, pero yo creo que la moral y la fuerza de la verdad histórica está clarísimamente del lado de Cuba, que además es el lado débil en este asunto.